Muchísimas gracias, Ángeles. La verdad es que todas las víctimas del terrorismo son iguales en su dolor, pero pocos dolores hay que se puedan equiparar al que siente una madre que pierde a un hijo. Yo creo que eso legitima a esta mujer o otorga una legitimidad muy particular a lo que acabamos de oír. Está exactamente en la misma situación que Gabriel Morris, que también perdió un hijo en aquel atentado, y a él le cedo la palabra. Gracias. Buenas noches a todos y un saludo muy cordial para las personas que, aunque anímicamente están aquí, no comparten espacio geográfico con nosotros. En primer lugar, quiero agradecer al Foro Burgalés de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, no ya la mesa redonda de esta tarde, sino el acierto de haber programado una serie de actos que yo pienso que sin duda va a tener repercusión en la educación de la ciudadanía y en la información de las personas que quieran informarse sobre el hecho terrorista, sus causas, sus consecuencias y posiblemente también las formas de prevenirlo. Al comienzo del año 2004 nos encontramos con una situación en España que podríamos calificar de satisfactoria en el aspecto económico y social. Todos recordamos la manida frase de que España va bien y la conocida frase de Churchill, dame una buena economía y te daré una buena política. Por otro lado, en el ámbito internacional, España parece como un país situado en la órbita de los grandes del mundo. Creo que a nadie puede sorprender este hecho si partimos de nuestra posición en el ranking económico mundial. El panorama político interno no parecía tampoco revestir grandes inquietudes. El presidente Aznar cumplía su promesa de limitar su mandato a 2 legislaturas. Los partidos mayoritarios parecían bien instalados en la sociedad y además parecían compartir las líneas principales de nuestra política como país y como pueblo. Las elecciones se presentaban como uno más de los comicios que habíamos celebrado. En esta circunstancia se produce el mayor atentado terrorista sufrido por el pueblo español. Y cito al pueblo español porque creo que iba dirigido contra la parte más vulnerable de nuestra sociedad. El carácter de este atentado y sus consecuencias, creo que desde su ejecución fue percibido como un atentado político. La proximidad de los comicios no dejaba lugar a la duda. No quiero dejar de resaltar la ruptura que yo como víctima pude percibir entre una sociedad que puso en juego todos sus recursos y toda su humanidad para atender aquello que era lo más urgente en ese momento y unos grupos políticos que, lejos de preocuparse de prestar sus capacidades al trabajo codo con los poderes públicos, se dedicaron en cuerpo y alma a la descalificación del adversario político, olvidándose de los miles de ciudadanos que precisaban atención en lugar de espectáculos antidemocráticos que no venían al caso. Creo importante señalar aquí la gran diferencia con los comportamientos de la clase política respecto al 11S en Estados Unidos y al 7J en el Reino Unido. En esta circunstancia se llegó a las elecciones que alumbraron un cambio en el partido gobernante. Este hecho normal en democracia, en este caso, se vio empañado por la forma en que se llevaron a cabo los comicios. Pero no es esto lo más destacable, sino lo que ello trajo consigo en el ejercicio del poder. Personalmente puedo describir con detalle las vivencias de nuestra familia. No solo perdimos a un hijo, que ya es pérdida, y un hermano fallecido a los 3 días como consecuencia del impacto emocional, sino que el resto de la familia quedó marcada y creo que seguiremos marcada en lo que nos quede de existencia. Nuestro agradecimiento una vez más a todas las personas profesionales y voluntarias que nos atendieron y con su gran humanidad nos hicieron percibir que junto a lo más vil del ser humano coexiste y predomina lo más noble del mismo. Mi sincero recuerdo y reconocimiento para todos y cada uno de ellos. Para ser sincero, he de confesar que solo desde la fe y desde las muestras de cariño y la cercanía que recibimos en esos momentos hemos podido resistir y rehacer nuestra vida después del varapalo que nos dieron sin saber aún
ni quién, ni por qué, ni para qué se ejecutó. No creo que ningún Dios creíble pueda consentir, y mucho menos recomendar a sus creyentes que hagan esto para satisfacerlo. Solo se puede entender desde planteamientos próximos a dioses paganos. Desde nuestra actual posición, lógicamente, seguimos todo lo realizado por esclarecer los atentados de Atocha y lo que se hace para no esclarecerlos. De ahí que nuestra posición no puede ser acrítica ni apolítica, si bien no somos personas vinculadas a siglas de partido. Hoy mantenemos la afirmación de que lo que nos dijeron oficial y oficiosamente sobre la autoría y las razones que condujeron al atentado no son verdaderos, que las conclusiones de la Comisión de Investigación no llegaron a esclarecer y depurar las responsabilidades políticas del atentado, que el sumario y el auto de conclusiones, aparte de ser incompleto, no sostiene un razonamiento lógico que nos conduzca a la confirmación de la autoría, ya que actualmente podemos hablar de irregularidades manifiestas en la instrucción. El juez del Olmo no ha tenido a bien admitir a trámite ninguna de las solicitudes presentadas por las acusaciones. Lo más significativo y relevante es el posicionamiento de los poderes públicos frente a lo que debiera ser su responsabilidad, es decir, el esclarecimiento de los hechos desde la concepción del atentado, la ejecución del mismo y la utilización que se hizo y se sigue haciendo del dolor humano generado. Frente a esto, los poderes públicos utilizan el silencio y el olvido del mayor atentado de nuestra historia. Las investigaciones sobre la masacre creo que empezaron desde el momento en que se produjo. Parece normal. Los resultados iniciales parecían augurar un buen desenlace de las mismas, pero al poco tiempo y como consecuencia de algunos hechos que no encajaban con la versión que se había dado algunos medios de comunicación y solo algunos, empezaron a investigar sobre aquellas informaciones que no cuadraban con la versión dada. Ya desde el verano del 2004 se vislumbraban deseos de acabar con la Comisión Parlamentaria de Investigación. Parecía creada, más que para investigar, para buscar acusaciones y justificaciones políticas. En las intervenciones de Aznar y Zapatero se pronunciaron unas frases que intento transcribir. Para descubrir a los culpables no hace falta ir a desiertos lejanos ni a montañas remotas. La autoría corresponde a un grupo islamista radical. De aquella puesta en escena con participación de las víctimas se derivaron dos decisiones. La necesidad de nombrar un alto comisionado para las víctimas y sustituir la inoperante comisión por una comisión independiente. La citada comisión se cierra con la oposición de un solo partido y el acuerdo unánime del resto de la Cámara. El partido que gobernaba durante los atentados fue el único que no quería cerrar la citada comisión en falso. Parece como si viviéramos en un mundo al revés. El año pasado, la oposición parlamentaria formuló una batería de preguntas al Gobierno en sede parlamentaria. Las respuestas fueron el silencio, cuando no respuestas irónicas que nada tenían que ver con las preguntas. Los partidos que practican el consenso con los que gobiernan, contra toda lógica, apoyaron y siguen apoyando el silencio ante la masacre del corredor de Henares. El año pasado, el señor Zaplana, al hilo de la presentación del libro de Jaime Ignacio del Burgo, 11M, demasiadas preguntas sin respuesta, dijo una frase que venía a significar algo así. Los responsables políticos el día 11 de marzo éramos nosotros, lo dijo por el PP, los que pedimos reabrir la comisión de investigación. No entendemos los temores del Gobierno a su reapertura. Mejor dicho, yo sí sé por qué no quieren reabrirla, pero me lo callo. La instrucción sumarial, contando con que fuera veraz y completa, dejará sin resolver cuestiones como las responsabilidades políticas, la autoría intelectual, las motivaciones y consecuencias políticas del atentado. Y mientras eso no se conozca, jamás podremos hacer justicia y elaborar planes de acciones preventivas y, por tanto, evitar la repetición de nuevos atentados como herramienta para hacer política. El atentado del 30D
confirma esta afirmación. Los poderes públicos no han informado ni a las víctimas ni a los ciudadanos sobre la evolución de las investigaciones. Los ciudadanos queremos convencernos de que la verdad no nos la va a regalar nadie. Lo primero que hemos de lograr es que desde los poderes públicos acepten humildemente que el pueblo español y las víctimas tenemos el convencimiento de que nos han mentido y nos mienten respecto al 11M. Que su silencio al respecto no prueba más que la confirmación de que no están interesados en descubrir la verdad de lo ocurrido. Que la claudicación ante ETA es una prueba más de que los terroristas saben lo que el pueblo y las víctimas ignoramos. Que la nueva política con el terrorismo no responde a ninguna necesidad general, sino a necesidades concretas de las siglas que se han unido para hacer lo que están haciendo en beneficio propio. Dado que ninguno de los poderes públicos piensa mover un dedo para enmendar los yerros cometidos hasta ahora, no veo más salida para este asunto que seguir con la rebelión cívica desde la sociedad civil y con el concurso de todas las plataformas y asociaciones que consideren que esto es una necesidad vital. Para finalizar, quiero dejar constancia de que mis creencias me ayudan a ser persona de esperanza. Después de las vivencias tenidas durante este tiempo, hemos podido comprobar que el bien predomina sobre el mal. Con esperanza y con nuestro esfuerzo personal y colectivo, trabajando permanentemente, algún día no muy lejano, podremos saber la verdad y veremos florecer la justicia, al menos la justicia tan limitada que, como humanos que somos, podemos concebir y aplicar. Asimismo, estamos convencidos de que de la verdad derivará una lógica estrategia preventiva que minimizará los riesgos de nuevos atentados. El comienzo en el día de hoy de la vista oral hace que alberguemos algunas esperanzas sobre el conocimiento del grado de implicación de los imputados, así como de las nuevas diligencias que se practiquen. No obstante, hemos de administrar con prudencia nuestras esperanzas, pues los 3 años pasados no han servido para mucho en el esclarecimiento de los hechos. Quisiera equivocarme en esta afirmación, pero tengo el temor de que si no conocemos la verdad de lo ocurrido en esta legislatura, durante la próxima se intentará olvidar definitivamente el 11M, puesto que ya ha dado todos los frutos, entre comillas, esperados. Solamente quiero plagiar una frase de un amigo que me impresionó y que creo que recoge un poco el sentir de buena parte de las víctimas. Hay algo peor que el que se muera un ser querido, y es que te lo asesinen. Hay algo peor que el que te asesinen un ser querido, y es que encima te nieguen la justicia. Y hay algo peor que el que te nieguen la justicia por el ser querido asesinado, y es que encima haya quienes medren con su muerte. Muchas gracias.